tantos de países. Esto pasó en el Áquila y justamente el impacto se da en ese lugar. Este grupo de gente que trabaja en este laboratorio son herencia del año 1938, cuando un grupo de científicos de diversos países trabajaban para Hitler. Y hoy es justamente coincidente que si estamos recordando con tristeza un holocausto en el día de hoy, podemos pensar de si esto todavía sigue o continúa. Nos hacemos una pregunta, porque los mismos científicos que estuvieron detenidos y que fueron atrapados después de la guerra, todos se dispersan por el mundo y se llevan la fórmula de la bomba atómica, que estuvo entre el bosón y el bosón A y Z, y ahora están llegando al bosón de Higgs. Pero cuando escaparon, se escondieron en Sudáfrica y luego lograron trasladarse a otro país donde terminan en una cárcel de Londres. Y cuando en el 45 se tira la bomba atómica sobre Hiroshima, en ese momento, cuando lanzan la bomba sobre Hiroshima, ellos festejan con una copa de agua, justamente, levantan una copa de agua y dicen: esta es nuestra fórmula. Esa bomba fue el principio de transformarnos en rehenes de una pesadilla en el mundo, porque las luchas de poderes y de terrores empieza en la era nuclear. Esa era nuclear nace en el 38 y hoy continúa con estas partículas que son herederas de esa era nuclear, con laboratorios privados a lo largo del mundo. Si vamos a la continuación del Áquila, podemos mostrar al día siguiente de los disparos, se ve el mapa sísmico del Servicio Sísmico Italiano, que muestra el recorrido de todos los sismos que se van produciendo a diario de menor magnitud y los color verde de mayor magnitud. Si nos trasladamos ahora para dar una comparativa de lo que se produce en un micro agujero negro o en un micro terremoto, lo podemos ver así comparativamente con el tsunami de Japón del mes de marzo del 2011. Es la alerta 5. Aquí estamos frente al tsunami de Japón. Pasamos rápido para solamente llegar hasta donde se producen diversos remolinos que son tan similares al efecto que hace la partícula cuando produce estos agujeros en escasos nanosegundos. Lo que sí, que cuando se produce un